sucederá cuando los profesores modifiquen sus maneras de representar la realidad, no a partir de los recursos que utilicen. Es decir, puedo utilizar lo más vanguardista en la tecnología, pero tener una mentalidad retrógrada, ¿sí? Puedo utilizar el Internet y las mejores plataformas educativas y transmitir homofobia, por ejemplo, o transmitir discriminación. Entonces, no solamente se trata de utilizar otros recursos didácticos o utilizar las TIC y TAC, sino también modificar la forma en que representamos la realidad, en que entendemos al ser humano, en que entendemos las relaciones humanas, en que entendemos las formas de interactuar justas y posibles entre los individuos. En otra palabra, lo que hay que cambiar es de paradigmas, no solo de artificios o recursos didácticos, porque estos, por más modernos que sean, no actualizan nuestra mentalidad, ¿sí? La mentalidad tiene que correr de forma tan vertiginosa como la tecnología, pero no ha sido así. Obviamente hay avances tecnológicos y seguimos siendo como sociedades, sociedades racistas, sociedades clasistas, sociedades desiguales, sociedades donde no hay un trabajo por el bien común. Entonces, nuestro avance tecnológico no va a la par de nuestro avance humanístico, ni va a la par de nuestro progreso científico, por ejemplo, porque se sigue creyendo más en mitos y dogmas que en lo que la ciencia nos puede aportar. Y creo que ese es el cambio general que hay que hacerlo. ¿Cómo se hace? Bueno, comencemos también a leer más, comencemos a ver otro tipo de programas y documentales, comencemos a ser, y lo reitero de nuevo, críticos ante la realidad. Ser filósofos en el sentido estricto de la palabra, no en cuanto a estudiar filosofía, sino en cuanto a amar la sabiduría, buscarla como si fuera un tesoro preciado, que de hecho lo es. Y cuando ese tesoro preciado está en nuestras manos, entonces cambia la forma en que nos relacionamos y cambia la manera en que vivimos. No una sabiduría que nos haga sentirnos poseedores de la verdad, sino una sabiduría que nos conduzca a la autocrítica y al cuestionamiento de qué verdad nueva va a romper la que tenemos. Es decir, que estemos abiertos a los nuevos aprendizajes. Eso sería verdaderamente un cambio histórico. Creo que hablando de la dimensión histórica de la educación, hay que ubicar que estamos viviendo en el sentido histórico un momento privilegiado, en toda la extensión de la palabra, privilegiado porque será yo diría, una línea temática en la historia, lo que ahora estamos viviendo. Las instituciones educativas se están replanteando a qué darle prioridad en el sentido de gastos, en qué utilizar el dinero. Y yo quisiera hacer un llamado a que no se desestime el beneficio de los programas de investigación, de los programas de arte, de los programas de cultura y ese tipo de cuestiones que incluso el gobierno federal ha puesto en duda el apoyo a varios de este tipo de cuestiones. Creo que ni federalmente ni institucionalmente debería suceder. El arte y la promoción de la ciencia y la investigación son labores que dignifican todo el ejercicio docente y académico, y creo que podrían suprimirse otro tipo de cosas, más no esas, porque esas también nos aseguran un futuro, si bien pareciera que no tienen una repercusión inmediata en el presente ansioso que vivimos, sí nos permiten ubicarnos dentro de la historia y ubicarnos también como individuos pensantes que aportan también a la sociedad a partir de este tipo de expresiones. Es un momento muy oportuno para darle brillo a la honestidad posible, individual y colectiva. Y con honestidad posible me refiero a desentrañar por completo los sistemas de corrupción que hay también, y que pueden ser evidentes de pronto, y también tener consideración hacia los estudiantes más necesitados, por ejemplo, elaborar también programas de apoyo. Si matamos el arte, y no me refiero solo en las instituciones, sino socialmente, si matamos el arte en momentos como este, estamos suprimiéndonos una buena bocanada de oxígeno
que nos podría ser útil. Entonces creo que es un buen momento para que los sindicatos de profesores y las instituciones desde el interior, si no lo hacían, pues de una vez por todas tengan claridad ética sobre el uso de los recursos y que se definan distintos mecanismos para que realmente sean utilizados en la forma más conveniente de acuerdo a las circunstancias de cada institución. Una muy importante sería los modelos didácticos que generan mayor repercusión en el aprendizaje de los estudiantes, hacer una evaluación al respecto sobre la forma didáctica más conveniente y también sobre la forma de evaluar en la situación en la que estamos. También hacer una revisión científica de los alcances que ha tenido el sistema online, la forma en que han estado manejando las plataformas, de qué tanto están generando interés en los estudiantes las distintas plataformas y también cuál es la visión del estudiante sobre la manera en que el profesor está reaccionando en la situación actual. Habría bastantes líneas, tantas como las dimensiones de la educación. También podríamos estudiar la diferencia de reacción educativa en las instituciones públicas y privadas, la forma en que se ha estado utilizando el recurso en las distintas instituciones, los estilos de liderazgo y de gestión educativa, cómo han repercutido en el manejo del estrés laboral, por ejemplo, o de esta situación de burnout que muchos profesores han estado manifestando. Entonces, las líneas podrían ir también en el mismo sentido a como solían ser antes de la pandemia, solo que ahora con esa nueva tonalidad como circunstancia coyuntural que estamos viviendo. Me parece que lo virtual es una forma de complementar ante la situación. La educación es un recurso útil para seguir en contacto con los estudiantes, pero una cosa es que sea un recurso. Aquí la gran pregunta es cómo está siendo utilizado ese recurso, con qué frecuencia, con qué tipo de profundidad, con qué criterios, desde qué enfoque didáctico, desde qué técnica de instrucción, desde qué manera de evaluar. Entonces, la educación virtual aporta, creo que no puede ponerse en duda, pero tampoco puede afirmarse que por sí misma resuelve todos los problemas si no hay una capacitación y un enfoque determinado por parte del profesor y de los mismos estudiantes. Tiene que ponerse en claro que los planes generales tienen que ser compartidos, admitidos, reconocidos y aceptados por los que finalmente lo van a implementar, que son los docentes. El docente debe tener una voz, se le debe tomar en cuenta. Me pareció singular que en este plan de escuela nueva hable de la inclusión de los padres, de los profesores, de cómo deben ser las cosas y demás, pero habría que ver qué tanto ante esa misma propuesta se les tomó en cuenta, ¿no? Creo que igual en las distintas formas de hacer política educativa hay que tomar en cuenta al profesor y ver cuál es la postura, ver qué es lo que él dice. Hay que poner atención a la evaluación de pasillo de los mismos estudiantes, hay que darse cuenta de cómo los estudiantes se sienten y no querer solucionarlo todo desde el escritorio sin tener una visión clara de lo que está realmente sucediendo con el estudiante. Hay que también preguntar a los estudiantes cómo se sienten y hay que hacerles notar que ellos también pueden evaluar. Y muchas veces la evaluación de los estudiantes se va más hacia tienden a calificar alto lo que es más fácil o al profe que es medio cuate y demás. Hay que también hacer notar que ellos pueden exigir. En medida que el estudiante exija con respeto, también pueden ser portadores de soluciones y de alternativas. Entonces, las políticas, para ser efectivas y no solamente forzadas o tener una línea autoritaria, tienen que ser aceptadas y en cierta medida delineadas
por aquellos que las van a implementar. Cuando hay una modificación tan, digamos, radical en un plan educativo, como con la nueva escuela, sería muy ingenuo pensar que de inmediato todo va a cambiar o que todos los profesores van a modificar, porque insisto en esta línea de el cambio verdadero se da cuando el profesor está convencido y ha cambiado también su manera de representar la realidad. Eso no sucede de un día para otro, ni siquiera de un año para otro. Creo que debemos ser más consistentes en dar continuidad a ese tipo de cambios, no solamente de manera sexenal, sino hacer un plan más a largo plazo en el ámbito de la educación en este país, y no uno que esté sujeto a las agendas políticas que se modifiquen cada que entra un nuevo presidente, porque los cambios sustanciales tienen que enraizarse y esas raíces no suceden de un día para otro. Pensar que así va a ser o evaluar de manera triunfalista ese tipo de cuestiones no es más que miopía.